Hola, bienvenidos. En el video de hoy vamos a hablar de las diferencias y opciones que hay entre utilizar inseminación artificial versus monta directa en nuestros hatos. Eh, las dos técnicas, tanto monta natural como inseminación artificial, son útiles, ¿no? Las dos son probadas que sirven para dejar preñadas a nuestras vacas y vaquillas. Va a depender mucho de cada situación, de cada finca en particular, y es una decisión que ustedes tienen que tomar según los requisitos que requiera esa técnica. Y vamos a charlar también las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas. ¿Cuáles serían las razones por las cuales utilizar toros de monta natural en nuestras fincas? Una de las principales es que no tengamos mano de obra capacitada o competente para observar calores. Si no se observa calor o celo o se puede programar una inseminación a tiempo fijo, es imposible entonces utilizar inseminación artificial. También, si tenemos dificultad en manejar las vacas y las vaquillas para inseminar, por ejemplo, no tenemos instalaciones adecuadas donde sujetar a los animales, también eso es un impedimento muy importante para no utilizar inseminación artificial y sí utilizar un toro de monta natural. También podemos haber tenido una mala experiencia con técnica de inseminación que no resultó en una preñez, que no sepamos bien cuándo hay que inseminar, cómo es la detección de celo, si la vaca realmente o la vaquilla estaba en celo cuando la inseminamos. Son cuestiones que se pueden aprender, uno se puede capacitar, pero si eso no está tenido en cuenta y hay una buena técnica en este caso, entonces no podemos realmente usar inseminación artificial. A veces se piensa, y lo vamos a charlar también más tarde, que se consideran los costos de inseminación más altos que la monta natural. Entonces se descarta de cuajo ya la posibilidad de utilizar inseminación artificial pensando que el toro es más barato. Y también poniendo todo junto, las razones mencionadas más adelante, que queremos disminuir los costos de inversión. Entonces, si no tenemos instalaciones, no sabemos cómo manejar el tanque de semen o no sabemos cómo realizar la técnica de inseminación, no queremos invertir, entonces directamente vamos a utilizar un toro que no requiere todas estas necesidades que mencionamos recién. Y por supuesto pensamos que es menos trabajoso porque, bueno, el toro hace el trabajo de detección de celo, inseminación, entonces es menos trabajo para nosotros porque no tenemos personal suficiente, principalmente por ese motivo. Pero, ¿qué pasa? Tener un toro, más allá de que el trabajo lo hace el toro, porque como dijimos antes, detecta celo e insemina, ¿no? Él naturalmente tiene algunas desventajas, unas cuantas desventajas a mi parecer. Por ejemplo, como en el caso de la foto, que hay muchas vaquillas, y si hay muchas vaquillas en celo a la vez, el toro no va a dar abasto de inseminar a todas ellas. Es más, a veces elige algunas y deja algunas otras que están en celo y no las insemina, como que tiene preferencia por algunos animales y por otros no. Si tenemos más de un toro, que en general se recomienda según el tamaño del hato, el toro dominante no va a dejar que trabaje el otro toro, entonces se va a disminuir la probabilidad de que se inseminen, que se preñen, ¿no? Que el toro pueda montar e inseminar, servir, digamos, a las vaquillas que están o vacas que están en celo. No sabemos la tasa de concepción en general, no sabemos cuántas veces el toro montó esa vaca o esa vaquilla, no podemos calcular ese número que es tan importante, que es la tasa de concepción. Trae muchas veces el toro, si no está con control veterinario, puede transmitir enfermedades que terminan en infertilidad, transmitida a la vaca, son enfermedades venéreas, y también puede terminar contagiando a todas ellas, ¿no? Si un toro está enfermo y no se controla, va a contagiar a todas las vacas del hato.
También muchas veces pensamos que porque el toro está montando, saltando, el toro es fértil y está preñando a nuestras vacas, pero muchas veces si se hace un análisis seminal, nos damos cuenta que en realidad el toro es infértil o subfértil. Y son muy peligrosos para las personas. Ha habido muchas muertes por causa de toros muy agresivos y también de destrucción de instalaciones por el mismo motivo. Y si las vaquillas son muy pequeñas y el toro es muy grande, también la puede lastimar, ¿no? A la vaquilla pequeña al querer montarse encima de ella. Ya hablamos que destruyen instalaciones y a veces, si vamos a hacer un cálculo más adelante, es más caro de lo que nosotros nos imaginamos mantener ese toro en el hato. Hablando de enfermedades, estas son algunas solamente de las enfermedades que pueden transmitir los toros, pero entre ellas tenemos tuberculosis, paratuberculosis, brucelosis, diarrea viral bovina, leptospirosis, que como hablamos terminan en o abortos o infertilidad. Si hablamos de la inseminación artificial, ¿qué ventajas tenemos cuando utilizamos esta técnica? La principal es el mejoramiento genético que obtenemos al utilizar toros que están probados. ¿Qué significa eso? Que tenemos toros que podemos saber a ciencia cierta si transmiten lo que el toro está diciendo que va a transmitir, ¿no? Eso se llama test de progenie, que se examina las hijas de esos toros para ver si realmente esas hijas tienen esas características que son mejores en producción o en reproducción con respecto al padre, ¿no? La genómica ahora ni siquiera se está esperando que tengan hijas, se toma una muestra, se analiza el genoma de ese toro y nosotros ya sabemos que ese toro va a transmitir esas características o esos rasgos que para nosotros son importantes. Por supuesto puede producir más cantidad de hijas, un toro puede producir cientos de hijas versus un toro probado, un toro de inseminación artificial, puede producir miles. También podemos tener todas las razas que nosotros querramos, si queremos hacer algún tipo de cruzamiento o utilizar alguna otra raza dentro de las vacas de leche, por ejemplo, de carne, también podemos comprar una pajuela, una pajilla, y no necesitamos tener ese toro específico en nuestro hato. Y obviamente el control de las enfermedades. El avance genético es muy importante porque nosotros queremos siempre mejorar la producción o la reproducción o la longevidad de nuestras vacas y si tenemos siempre el mismo toro, eso va a ser muy complicado de lograr. Ahora, obviamente, como todo, también tiene sus desventajas la inseminación artificial, ¿no? Como ya hablamos, tenemos que hacer detección de celo, tenemos que capacitar a nuestros trabajadores o nosotros mismos en la técnica de detección de celo y también en la técnica de inseminación artificial, también tienen que estar bien capacitados para que sea efectiva. Tenemos que tener instalaciones, como vemos acá en la foto, que estén en buena condición porque van a pasar muchos animales por el brete y para poder inseminar esos animales tienen que estar en buen estado, sobre todo para que esos animales no se lastimen o las personas también se pueden lastimar. También es importante que tengamos, cuando elegimos esos toros, que sean realmente los toros que son adecuados para la finca, en tamaño, en los rasgos que queremos transmitir. Entonces tenemos que hacer un trabajo de investigación de cómo está la finca en el día de hoy y cómo queremos que esté más adelante para elegir el toro adecuado. También hablamos del tanque, que es muy importante, en el tanque de semen es donde se almacenan las pajillas y tienen que tener un mantenimiento adecuado, estar almacenado en un lugar seguro y tenemos que tener registros, por ejemplo, si la vaca se inseminó un día, tenemos que saber si vuelve en celo a los 21 días, que no quedó preñada, hay que volver a inseminarla si ya está en celo y ya vamos a tener también el momento del parto. Y tenemos que tener más tiempo también, porque tenemos que sujetar ese animal para poder inseminarlo y tenemos que capacitar a nuestro personal en cómo manipular el semen y cómo manejar esos animales.
Pero ¿qué pasa? Si no utilizamos estas técnicas de inseminación artificial, que como vimos antes es todo cuestión de capacitarse y también, eso es importante, de tener las instalaciones adecuadas, no sabemos de dónde viene el toro que estamos comprando, cuál es su pedigrí, ¿no?, que está transmitiendo ese toro, más allá de las enfermedades que nosotros dijimos antes. Y si tenemos un solo toro, no hay una rotación de toros, puede empezar a haber problemas de consanguinidad que trae problemas a la larga para nuestras vacas y vaquillas, y tenemos casi nulo avance genético en nuestro. Cuando hablamos de rasgos, hay rasgos que se transmiten, que cuando hablamos de vacas de carne, que se llaman los DEPs, que tenemos acá algunos ejemplos de ellos. Nosotros podemos elegir toros, por ejemplo, si estamos tratando de incrementar el peso al nacer o el peso al destete, ¿no?, la producción de leche, el marmoleo, el peso de la canal, el peso maduro, el área de ojo de bife, todos esos rasgos los podemos elegir y ese toro va a transmitir, ese torno de carne, esos rasgos, esas características a su descendencia. Y cuando hablamos de vacas de leche, son los PTAs, ¿no? Queremos más leche en nuestras vacas, entonces elegimos toros con un PTA de leche alto. Queremos más grasa, por ejemplo, porque queremos producir queso, entonces también podemos elegir toros con mayor cantidad, porcentaje de grasa, que transmitan eso a su descendencia. Cuando hablamos de longevidad, siempre queremos que un animal esté en el hato por lo menos 3-4 años. Podemos elegir toros que transmiten esa longevidad. Si nuestras ubres están flojas, no tienen buena inserción, podemos también elegir toros que tengan, que transmitan una ubre más fuerte. Lo mismo con patas y pezuñas y el tamaño corporal. Todos estos rasgos los toros los tienen y los transmiten a su descendencia. Pero vamos a hablar de un tema muy importante para ir terminando, de que siempre está esta teoría de que el toro es barato. No, vamos a ver que no es tan así. Por ejemplo, esto puede cambiar, pero por ejemplo, digamos que un toro en dólares cuesta 4.000, tenemos riesgo que el toro muera porque se pelea, porque se fractura, entonces le tenemos que sumar un 10% más, son otros 400, pero si tenemos el precio de venta que tengamos $100, supongamos que nos cuesta $4.500 el toro en sí, más los costos de mantenimiento, porque tiene que comer, tenemos que tratarlo con el veterinario, gastos extras que tengamos con él, sumamos otros 700 más. Si tenemos un toro más o menos cada 25 vacas y preña a la mayoría de ellas a 23, si ese toro lo tenemos 3 años, produce un total de 69 crías por la vida del toro, y eso resultaría en $95, que sería el costo total de una cría cuando utilizamos el toro, ¿no? ¿Qué pasa con la inseminación? Tenemos costos, obviamente, que no tenemos con el toro, que es el costo del semen, de la inseminación, el programa de sincronización si utilizamos, más o menos son $40. Si tenemos 100 hembras y tenemos una tasa de concepción del 60%, más o menos podemos decir que esa cría nos va a costar con inseminación $65, a comparación de 95 si utilizamos el toro de monta directa. Esto solamente hablando de costos y no estamos hablando de la ganancia genética que podemos tener, por ejemplo, de tener a veces 2 o 3 litros más por animal que antes no lo teníamos, ¿no? Que esto en el costo no está. Entonces, aclaremos un poco también que el toro no es gratis, que tiene que tener tratamientos veterinarios y gastos de más, que también suman al momento de tomar esta decisión. Entonces, como para ir finalizando, el objetivo de la inseminación artificial, ¿por qué nosotros proponemos tener un sistema de inseminación artificial? Principalmente por el mejoramiento genético. Podemos elegir esos rasgos que queremos transmitir a las hijas de ese toro, para ir mejorando cada vez más rasgos específicos que sean para mejor para nuestro hato en especial. Por supuesto, mecanismo de control de enfermedades. Una vez que una enfermedad como la que nombramos antes se instala en el hato,
ahí es casi imposible de erradicarla. También mejoramos la fertilidad, nosotros sabemos que ese toro es fértil, no el toro de monta natural, sabemos que el toro probado es fértil porque está probado antes de que salga a la venta. Entonces, como consecuencia, ¿qué tenemos? Ventajas en producción de las hijas, porque van a parir antes, si son de carne con más peso, o más producción si son de leche. También tenemos lotes de animales más parejos, entonces sabemos la edad, podemos manejarlos por lotes y es mucho más fácil el manejo así. Y podemos tener una predicción bien clara del desempeño futuro, bien exacto. Sabemos con lo que vamos a contar, sabemos que vamos a tener X litros extras que antes no teníamos. Así que bueno, con esto los dejo, espero que les haya sido útil y muchas gracias.